Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright teniendo un dúo fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Yo estoy muy emocionado porque hoy vamos a sumergirnos en un tema súper interesante, un tema que estoy seguro, los va a hacer pensar, cuestionar y sobre todo, los va a entretener. Hoy vamos a hablar de CU superíndice 3 mo la sociedad reacciona, o MUN ese bien, CU superíndice 3 mo creemos que reacciona, cuando vemos que ciertas estructuras, ciertas normas, ciertos paradigmas, digamos, explotan. Su como una bomba pero metafu superíndice 3 ricamente hablando claro. Vamos a analizar esa sensación superíndice 3n de caos, esa aparente copyright dida de control, y CU superíndice 3 mo muchas veces, detrás de todo ese ruido, subyace una especie de... ¿Sigue el plan? ¿Intrigados? Yo también copyright, lo estoy. Antes de empezar a desmenuzar este tema jugoso, me gustaría pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita, a su YouTube les avisaré cada vez que suba un nuevo vídeo, lleno de ideas, reflexiones y por supuesto, mucha diversión superíndice 3n. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, así que no duden en unirse a esta comunidad. Ahora vamos al grano. ¿QU copyright queremos decir con Demet explotan? Bueno, imaginemos por un momento la palabra Demet como un CU superíndice 3 un símbolo de algo que consideramos establecido, su superíndice 3 lido, inamovible. Podrá ser una tradición superíndice 3n, una creencia arraigada, un sistema político, incluso un hábito personal. Ese Demet, en un momento dado, explota. Se quiebra, se desmorona, deja de funcionar como esperábamos. Piensen en la crisis Econu superíndice 3 Mica del 2008. Para muchos fue la explosión superíndice 3n, de un sistema financiero que se creía infalible. De repente todo lo que vamos por sentado, nuestras casas, nuestros trabajos, nuestro futuro, se vio amenazado. La reacción superíndice 3n social fue como es de esperar, de miedo, de incertidumbre, de rabia. Muchos perdieron la fe en el sistema, se sintieron traicionados, abandonados. Pero QU copyright pasa después copyright, ese de la explosión superíndice 3n. AQU es donde entra en juego ese misterioso, sigue el plan. En medio del caos siempre hay alguien, o algo que parece tener el control. Una agenda, una estrategia, una visión superíndice 3n a largo plazo que se ejecuta independientemente de lo que parezca estar ocurriendo en la superficie. Volviendo al ejemplo de la crisis del 2008, algunos argumentan que la respuesta de los gobiernos y los bancos centrales, lejos de ser una reacción superíndice 3n improvisada, fue en realidad parte de un plan preestablecido para consolidar el poder y la riqueza en manos de unos pocos. Una especie de reinicio del sistema, diseu más menosado para beneficiar a aquellos que ya estaban en la cima. Ahora bien, no estoy diciendo que esto sea necesariamente cierto. No soy un TEU superíndice 3 rico de la conspiración superíndice 3n, ni pretendo serlo. Pero creo que es importante cuestionar las narrativas oficiales, analizar las consecuencias de las explosiones, y preguntarnos qué copyright se beneficia de ellas. Otro ejemplo interesante lo encontramos en el con diéresis vito de la tecnología. Pensemos en la irrupción superíndice 3n de Internet y las redes sociales. Para muchos fue la explosión superíndice 3n de los medios de comunicación superíndice 3n tradicionales, la democratización superíndice 3n de la información superíndice 3n, el fin del control de los gobiernos y las grandes corporaciones sobre la opinión superíndice 3n pública. Y en cierta medida, eso fue cierto. Internet nos dio acceso a una cantidad inimaginable de información superíndice 3n, nos permitió superíndice 3 conectarnos con personas de todo el mundo, nos dio la posibilidad de expresar nuestras opiniones sin censura. Pero QU copyright pasu superíndice 3 despu copyright s. Las grandes empresas tecnolu superíndice 3 gicas como Google, Facebook, Amazon, se convirtieron en gigantes todopoderosos, capaces de rastrear nuestros movimientos, manipular nuestras emociones, influir en nuestras decisiones. Él sigue el plan, en este caso podrá ser la creación superíndice 3n de un nuevo tipo de control social, mucho más sutil y sofisticado que el de los regúmenes autoritarios del pasado. Y no nos olvidemos de la política.
Pensemos en el auge del populismo en los últimos aún más menos os. La explosión superíndice 3N de la confianza en los partidos políticos tradicionales, la frustración superíndice 3N con la subcondiéresis copyright lights, el descontento social. Todo eso ha allanado el camino para la emergencia de líderes carismáticos que prometen soluciones fáciles a problemas complejos. Él sigue el plan, en este caso podrá ser la utilización superíndice 3N de ese descontento para promover agendas autoritarias, para dividir a la sociedad, para socavar las instituciones democráticas. De nuevo, no estoy afirmando que esto sea siempre así, pero creo que es importante estar alerta y analizar críticamente el discurso político. Entonces, ¿qué copyright podemos hacer ante esta situación superíndice 3N? ¿CU superíndice 3Mo podemos evitar ser meras piezas en un juego que no entendemos? Creo que la clave está en la conciencia, en la información superíndice 3N, en el pensamiento crítico. Debemos ser capaces de analizar las noticias, los discursos, las tendencias sociales, con una mirada copyrightica y reflexiva. Debemos cuestionar las narrativas oficiales, buscar fuentes alternativas de información superíndice 3N, formar nuestras propias opiniones. Debemos ser conscientes de nuestras propias biases cognitivas, de nuestros propios prejuicios, para evitar ser manipulados por aquellos que quieren controlarnos. Debemos estar dispuestos a cambiar de opinión superíndice 3N cuando la evidencia nos demuestra que estamos equivocados. Y sobre todo debemos participar activamente en la vida social y política. Debemos votar, debemos protestar, debemos defender nuestros derechos y libertades. Debemos construir una sociedad más justa, más equitativa, más democrática. Porque al final, él sigue el plan, no tiene por qué copyright ser algo negativo. Puede ser un plan para construir un mundo mejor, un mundo donde todos tengamos la oportunidad de vivir una vida plena y digna. Pero para eso, debemos estar dispuestos a luchar, a cuestionar, a resistir. En resumen, hemos explorado CU superíndice 3Mo, la aparente explosión superíndice 3N de Demet, entendiendo esto como estructuras o sistemas establecidos, a menudo revela una agenda subyacente o un sigue el plan. Analizamos ejemplos como la crisis del 2008, el auge de la tecnología y el populismo, y enfatizamos la importancia del pensamiento crítico, la conciencia y la participación superíndice 3N activa en la sociedad para evitar la manipulación superíndice 3N y construir un futuro más justo. Recuerden, la clave está en cuestionar, informarse y formar nuestras propias opiniones. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Han experimentado alguna vez la sensación superíndice 3N de que Demet explota, y que hay un sigue el plan de Trump ese de todo? ¿Qué copyright ejemplos se les ocurren? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos. Si les gustó superíndice 3, por favor denle un me gusta al vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco 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 asterisco. Hola a todos de nuevo. Me encanta la energía que hay aquí. Viendo sus comentarios me he dado cuenta de que el tema de Demet explota, y él sigue el plan ha resonado mucho con ustedes. Así que como lo prometido es deuda, vamos a profundizar aún más en esta idea y a explorarla desde diferentes subcondiéresis nulos. Antes de continuar, quiero aclarar algo importante. No soy un profeta del desastre ni un paranoico que ve conspiraciones en cada esquina. Mi intención superíndice 3N es simplemente invitarlos a desarrollar un pensamiento crítico, a cuestionar las cosas que damos por sentadas y a ser conscientes de las fuerzas que influyen en nuestras vidas. Ahora bien, volvamos a nuestro tema central. ¿Por qué copyright digo que Demet explota? Porque la historia nos demuestra que ninguna estructura, ninguna norma, ningún sistema, es eterno. Todo cambia, todo evoluciona, y a veces esos cambios son tan radicales que se sienten como una verdadera explosión superíndice 3N. Pensemos, por ejemplo, en la revolución superíndice 3N francesa. La monarquía absoluta, que durante siglos parecía inamovible, se derrumbó superíndice 3 como un castillo de naipes.
La explosión superíndice 3N fue brutal, sangrienta, cau superíndice 3 tica. Pero Q copyright pa su superíndice 3 despu copyright S. ¿Fue un simple accidente istu superíndice 3 rico, una serie de eventos aleatorios? Algunos historiadores argumentan que detrás de la revolución superíndice 3N, aún sigue el plan, una agenda oculta de la burguesía ascendente que buscaba desplazar a la aristocracia y tomar el poder. No estoy diciendo que la revolución superíndice 3N francesa fue una conspiración superíndice 3N Maquiavu copyright-lica. Pero creo que es importante analizar los intereses en juego, los actores que se beneficiaron de los cambios y las consecuencias a largo plazo de la revolución superíndice 3N. Porque como deco el filu superíndice 3 sofo Michel Foucault, el poder no es una entidad monolítica que reside en el Estado, sino una red de relaciones que permea toda la sociedad. Otro ejemplo interesante lo encontramos en el campo de la ciencia. Pensemos en la revolución superíndice 3N copernicana. Durante siglos se creyó superíndice 3 que la Tierra era el centro del universo. Esta creencia, sostenida por la Iglesia y por la tradición superíndice 3N filosu superíndice 3 fica, era un demet, su superíndice 3 lido, inamovible. Pero en el siglo XVI Nicolud S. Copu copyright Nico propuso una nueva teoría, que la Tierra y los demu, S planetas giraban alrededor del Sol. La explosión superíndice 3N fue intelectual y religiosa. La teoría de Copu copyright Nico desafió superíndice 3 las creencias establecidas, socavu superíndice 3 la autoridad de la Iglesia y abrió superíndice 3 el camino a una nueva visión superíndice 3N del universo. Pero sigue el plan de S de esta revolución superíndice 3N científica. Algunos argumentan que la ciencia moderna con su diéresis copyright énfasis en la razón superíndice 3N, la objetividad y el progreso, se convirtió superíndice 3 en una nueva forma de poder, capaz de dominar la naturaleza y transformar la sociedad. Volvamos ahora al presente. ¿Qué copyright otras explosiones estamos viviendo hoy en día? Creo que una de las más importantes es la crisis del cambio climático. Durante du copyright cadas, los científicos han estado advirtiendo sobre los peligros del calentamiento global, pero sus voces han sido ignoradas por los gobiernos, las empresas y la opinión superíndice 3N pública. Ahora, las consecuencias del cambio climático son cada vez más evidentes: olas de calor extremas, inundaciones devastadoras, sequías prolongadas, incendios forestales masivos. La explosión superíndice 3N es ambiental, social y económico superíndice 3 mica. Pero, ¿sigue el plan de S de esta crisis? Algunos argumentan que las grandes empresas energu copyright ticas, que durante aún más menos os han negado el cambio climático y han bloqueado las políticas de mitigación superíndice 3N, aprovechando la crisis para consolidar su poder y obtener de ese beneficios. No estoy diciendo que el cambio climático es una conspiración superíndice 3N de las petroleras. Pero creo que es importante analizar los intereses en juego, las estrategias de lobby que han utilizado las empresas energu copyright ticas y las consecuencias de sus acciones para el planeta y para la humanidad. Otro ejemplo de explosión superíndice 3N lo encontramos en el campo de la inteligencia artificial. La IA estuvo avanzando a pasos agigantados, transformando la forma en que trabajamos, nos comunicamos, nos relacionamos e incluso pensamos. Algunos expertos advierten sobre los peligros de la IA, como la automatización superíndice 3N del trabajo, la vigilancia masiva, la manipulación superíndice 3N de la opinión superíndice 3N pública y la creación superíndice 3N de armas autosuperíndice 3 no más. La explosión superíndice 3N es tecnolu superíndice 3 gica, social y existencial. Pero, ¿sigue el plan de S de este avance de la IA? Algunos argumentan que las grandes empresas tecnolu superíndice 3 gicas, que estuden invirtiendo miles de millones de du superíndice 3 lares en IA, buscando crear un nuevo tipo de control social, basado en algoritmos y datos, mucho eficiente y persuasivo que el de los regúmenes autoritarios del pasado. No estoy diciendo que la IA es una herramienta de dominación superíndice 3N global. Pero creo que es importante analizar los riesgos y beneficios de la IA, regular su desarrollo y uso, y garantizar que esta tecnología se utilice para el bien común y no para el beneficio de unos pocos. Entonces, ¿qué copyright podemos hacer ante todas estas explosiones? ¿CU superíndice 3 mo podemos evitar ser meras víctimas de sigue el plan, que no entendemos?
Creo que la respuesta es tú en la educación superíndice 3N, en la información superíndice 3N, en la organización superíndice 3N y en la acción superíndice 3N colectiva. Debemos educarnos sobre los temas que nos preocupan, leer libros, ver documentales, escuchar podcasts, hablar con expertos, participar en debates. Debemos informarnos sobre las noticias, las tendencias sociales, las políticas públicas, las estrategias empresariales. Debemos organizarnos con otras personas que compartan nuestros valores e intereses, crear grupos de estudio, participar en movimientos sociales, apoyar organizaciones sin fines de lucro. Y sobre todo, debemos actuar. Debemos votar, debemos protestar, debemos boicotear productos, debemos exigir cambios a nuestros gobernantes, debemos construir alternativas. Debemos ser ciudadanos activos y responsables, comprometidos con la defensa de nuestros derechos y libertades, con la protección superíndice 3N del medio ambiente, con la construcción superíndice 3N de un mundo MUD-S justo, MUD-S equitativo, MUD-S sostenible. Porque al final, el futuro no es tu descrito. Él sigue el plan, no es inevitable. Podemos cambiar el rumbo de la historia, podemos construir un mundo mejor, si estamos dispuestos a luchar por ello. Recuerden, el conocimiento es poder. La conciencia es libertad. La acción superíndice 3N es transformación superíndice 3N. Y con esto, amigos, llegamos al final de este vídeo extendido. Espero que les haya resultado aún muy interesante y que les haya dado algunas herramientas para reflexionar y actuar. Me gustaría saber sus opiniones, sus ideas, sus propuestas. Dejen sus comentarios abajo, quiero seguir aprendiendo de ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus contactos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización superíndice 3N. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por su tiempo y atención superíndice 3N. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y recuerden, cuestionen todo, no se conformen con las respuestas fáciles y luchen por el mundo que quieren. Adiós superíndice 3S.